Hola y bienvenidos a nuestro programa Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde descubrir y conversar sobre temas de ciberseguridad en castellano desde el punto de vista del mundo real. Soy OG y hoy hablaremos sobre las arquitecturas de tecnologías de la información que nos podemos encontrar y de las amenazas que las pueden poner en riesgo en general. Existen múltiples arquitecturas de IT, de tecnología que podemos considerar. Aquí solo vamos a nombrar las principales y las compararemos con sus alternativas. Así que lo siento si podéis entender que no podemos abordar todas ellas, pero las más principales sí que lo haremos. Más concretamente, hablaré de las arquitecturas basadas en la nube o contra las arquitecturas on-premise y también arquitecturas híbridas, que las hay. También hablaremos de los sistemas tradicionales y los compararemos con los IoTs o los sistemas industriales y de armas. Y por último, un concepto importante asociado a todos ellos es la crisis energética para las tecnologías, para la tecnología de la información. Bueno, pues ya es momento de subirnos a nuestro carrusel para divertirnos, pero sin marearnos. Venga, vamos allá y empezamos por el primer tema, sobre las arquitecturas de la nube y las on-premise o las de nuestro data center y las arquitecturas híbridas. La nube, los sistemas locales y las arquitecturas híbridas son los pilares en los que muchas empresas se apoyan hoy en día, pero cada uno tiene sus propios retos de ciberseguridad. La pregunta desde el punto de vista de ciberseguridad es, ¿cuál es la más segura? Bueno, vamos a hablar un poquito de ellas. Las arquitecturas basadas en la nube tienen unas grandes ventajas, obviamente. Muchos ya las sabréis que son la escalabilidad, su flexibilidad, su facilidad de acceso remoto, por ejemplo, es muy interesante. Y algunos ejemplos pueden ser las arquitecturas como son las de Azure, AWS. AWS es Amazon Web Service. O Google Cloud Provider, que es llamado Google GCP. Y otros, así como otros. Pero, ¿cuáles son los riesgos asociados a los sistemas y servicios alojados en la nube? Pues el principal riesgo es la gestión de datos. Ese es el principal riesgo. Y con ello conlleva que los datos ya sabéis que es la joya de nuestra corona siempre. ¿Dónde se almacenan? Es una pregunta que tenemos que hacernos, esos datos. ¿Quién tiene acceso a esos datos? Todas esas preguntas dependen en gran medida de muchas decisiones que hayamos tomado a la hora de usar la arquitectura en nube o cloud. Por ejemplo, qué proveedor usamos, las brechas de seguridad que pueden tener ese tipo de arquitectura que hemos desplegado, etcétera. Pero además, tenemos que tener en cuenta dos inconvenientes adicionales de tener nuestros sistemas en la nube. El primero es que aunque inicialmente los precios pueden parecer asequibles el irse a la nube, por eso muchas empresas se van a la nube, ¿no? Porque inicialmente hacen un análisis de costos y ven que tener todo sus datos, su proceso de datos en sus instalaciones on-premise que decimos, y tener especialistas para gestionarlo y todo ello, pues les parece muy caro, ¿no? Y tal. Luego, además, hay que cambiar los equipos, actualizar software, licencias, etcétera. Eh, pero el problema es que, aunque inicialmente puede ser, y no lo niego, más barato, más asequible, una vez que tenemos todo nuestro, todos los huevos en la misma cesta, digámoslo así, todos los sistemas en un proveedor de servicios en la nube, tendríamos casi obligatoriamente que tragar con todo. Es decir, que si a los 2 o 3 años o al año ese proveedor de la nube, el que sea, no voy a decir ninguna marca, ya las he dicho antes, quiere incrementar el precio de sus servicios, pues mm, nos veríamos casi abocados a decir que sí, a tragar con ello. Porque si nos quisiéramos ir de la nube, el costo de migrarnos de nuevo a un premise, ese sí que sería brutal. Entonces, ese es un riesgo que hay que tener muy en cuenta si solo nos vamos con todos los servicios independientemente a la nube, sin tener una infraestructura híbrida ni nada más, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta y eso es uno de los riesgos que en niveles de pequeña y mediana empresa normalmente no tienen. El segundo inconveniente adicional es
eh, el manejar una estrategia monoproveedor, que puede ser un riesgo para sistemas y servicios críticos, o por lo menos que sean tan críticos para la viabilidad de la empresa, ¿no? Ya hemos visto el caso reciente de Amazon, de AWS, Amazon Web Service, ha pasado hace muy poco, hace un par de semanas. En caso de que un proveedor se caiga, tendremos lo que he dicho antes, todos nuestros servicios en el mismo proveedor, todos los huevos en la misma cesta. Por otro lado, una solución a esto, una posible solución sería una estrategia multicloud, ¿vale? Es decir, tenemos o servicios en diferentes proveedores de cloud o tenemos un gran proveedor de cloud y nuestros sistemas de backups preparados en otro, casi automáticamente, un failover o cualquier sistema de recuperación casi instantáneo, pero en otro proveedor de la nube. El problema de la estrategia multicloud, que es muy interesante para grandes empresas, obviamente, es que necesita un análisis de diseño y arquitectura muy trabajado e implica mayores costes adicionales y ya necesitas especialistas para manejar una nube, aunque alguno pudiera pensar, bueno, el arquitecto de sistemas o el ingeniero de ciberseguridad que trabaja en una nube, pues perfectamente trabaja en otro proveedor. No es tan fácil, ¿vale? Hay que adaptarse, los productos son distintos, lleva su tiempo y los conocimientos no se adquiere de la noche a la mañana. Un ejemplo reciente de problemas de ciberseguridad en la nube ha sido los servicios de S3 de AWS, de Amazon. Amazon tiene un servicio que se llama Simple Storage Service, por eso se llama S3, y es un servicio de almacenamiento de objetos de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Bueno, pues hubo una brecha que afectó, en este servicio que afectó pues a muchas grandes empresas, Securitas, entre otros, entre 2023 y 2024. ¿Vale? Pero este ejemplo que os he puesto y el que ha pasado recientemente en AWS, que no se ha podido, no ha tenido un sistema de DNS fiable, no se ha podido acceder a los servicios, le ha pasado a cualquier otro proveedor. Bien, aquí os voy a contar un- una anécdota, no es una anécdota, es un ejemplo típico que se pone en muchos casos de, no solo de ciberseguridad, sino de ingeniería informática o de informática en general, para que os deis cuenta que tener todo en la nube está muy bien, no voy en contra de ello, sobre todo para pequeñas empresas o quizás medianas y hasta medianas, pero siempre hay que tener un ojo puesto en, oye, tenemos que tener un plan P, una alternativa, un multicloud quizás o un sistema híbrido. Y es la historia de la gallina y el cerdo, que supongo que algunos ya lo sabréis, ¿no? Esto es una gallina y un cerdo que se hacen amigos y deciden montar un negocio. Y entonces la gallina le dice al cerdo, oye, había pensado que podíamos ganar mucho dinero si montamos entre tú y yo un restaurante y damos por las mañanas desayunar, pues huevos fritos con chorizo, que le gusta mucho a la gente. Y el cerdo se quedó un rato pensando y le dijo, pues yo no estoy de acuerdo, no quiero montar ese negocio. Le dijo la gallina, ¿y eso por qué? Pues muy fácil, porque tú, poniendo los huevos, estarías involucrado, pero yo estoy comprometido. Obviamente el cerdo dice, ¿de dónde sale el chorizo? Cortando mi propio cuerpo. No, pues eso es lo que os quiero decir. Tened cuidado que no podéis llegar nunca a estar del todo comprometidos, ¿vale? Podéis estar, tener un impacto o estar involucrados por un problema de seguridad informática o de un problema de tecnología, pero no os comprometáis hasta el punto de que vuestro negocio os venga. Vamos a hablar de las arquitecturas basadas o premise o locales. Esto ya más rapidito porque tiene también sus ventajas, como es el mayor control sobre los sistemas y los datos. No dependes de terceros para la seguridad. Sabes tú lo que haces exactamente con ellos. Si hay un problema de terceros, no te afecta a tu privacidad, por ejemplo. Pero también tiene sus riesgos, obviamente, como son el costo alto.
en infraestructuras y mantenimiento. Aunque a veces si echas un buen cálculo no es tan alto, pero bueno. Y a menudo también falta de personal especializado. Cada día más la gente se especializa en la nube. Sí, también lo último que he dicho es un riesgo de ciberseguridad. Los costos y la falta de administradores especializados cuentan mucho en ciberseguridad porque hay uno de los grandes pilares de ciberseguridad que es la disponibilidad. Y si no tengo el sistema disponible porque no está bien mantenido, pues es uno de los pilares básicos que se vería afectado en seguridad de la información. Las arquitecturas híbridas, como ventaja, es que combinan lo mejor y a veces lo peor, por cierto, de ambos mundos. Permite a las empresas mantener datos sensibles en instalaciones locales mientras aprovechan la escalabilidad de la nube para otras aplicaciones y el acceso de otras partes, de otros stakeholders. Riesgos, la complejidad aumenta y la gestión de seguridad se vuelve más difícil a medida que se integran diferentes entornos, ¿vale? No es tan fácil de llevar la gestión de la seguridad globalmente cuando nuestro sistema es híbrido. Como para cerrar esta parte del podcast, lo que está claro es que no hay una arquitectura ideal. Vosotros debéis de valorar vuestro caso conforme a los requisitos de vuestra empresa, vuestros recursos, los objetivos y la seguridad a aplicar. Lo más importante es evaluar las necesidades de seguridad, las regulaciones, que también influyen, que se pueden aplicar, y la capacidad de respuestas ante esos incidentes que hemos comentado. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Vamos a abrir otro bloque que habla de los sistemas tradicionales con respecto a los IoTs y sistemas industriales y sistemas de armas. La ciberseguridad en arquitecturas CIS tradicionales y en las arquitecturas compuestas de IoTs y en las arquitecturas industriales eh, son unos mundos que son bastante distintos. Son cuatro mundos distintos que a veces están interconectados y expuestos a ciberataques. Vamos a ver la diferencia entre sistemas CIS o IoT tradicionales y con respecto al resto. Vale, los tradicionales, las ventajas son conocidos y maduros y la mayoría de las empresas ya tienen infraestructuras de ciberseguridad sólidas para proteger estos sistemas. Son los que conocéis habitualmente, los que están en vuestro proceso de datos, en vuestra sala de servidores. Es decir, tenéis vuestros servidores físicos allí con vuestra virtualización o Docker o lo que sea y el día a día lo pasáis gestionando y configurando y usando esos servicios. Pero tiene unos riesgos que son algunos de sistemas que viene con respecto a que sean sistemas heredados, que no se puedan actualizar. Por ejemplo, hay sistemas bancarios antiguos que no han tenido un mantenimiento porque la empresa que lo diseñó o que lo vendió en su día, pues ya no le da soporte. Ojo que hay todo caduca, todo vence, no es solo el software, también el hardware. Igual alguno os llama mucho la atención, ¿vale? Pero el hardware también tiene su tiempo de soporte. Y os pongo un ejemplo. Los dispositivos Cisco de redes, ¿vale? Por ejemplo, un router, un switch, me da igual, o cualquiera que se os pueda ocurrir, tiene su soporte hasta una fecha determinada en software. Eso está clarísimo. Vamos. Eso lo tenéis todos claros porque le pasa a cualquier software hoy en día que a veces una versión deja de desarrollarse y se pasa a otra versión nueva y ya no tiene la anterior, pierde su soporte. Pero es que el hardware, el chasis, también le pasa también. Cisco tiene un deadline, digámoslo así, un tiempo en el que se le acaba el soporte al hardware determinado y ese hardware ya no soportaría, primero, no está mantenido y no está dentro de la garantía de Cisco, obviamente, si pasara cualquier cosa, pero es que encima ya no podría alojar nuevo software de Cisco. Pero eso no pasa a Cisco, le pasa a muchísimos fabricantes. Por ejemplo, los iPhone, por ejemplo, los Mac, todo este tipo de plataformas lo que te hacen es decir, vale, yo te pongo las actualizaciones gratis, por ejemplo, que puedes instalar nuevos programas gratis o no, o algunos son de pago, pero tiene una caducidad. Es decir, a partir de un determinado año, este Mac
este MacBook o este iPhone, deja de poder actualizar los sistemas o deja de poder instalar nuevos software. Eso lo hacen mucho y los que tengáis estos dispositivos lo sabéis. Vamos a hablar ahora del Internet de las cosas, del IoT, ¿vale? Las ventajas que tiene esto es una conectividad inteligente para cualquier tipo de dispositivos, desde hogares hasta fábricas. Los dispositivos IoT permiten recopilar y analizar datos en tiempo real. No solo penséis en domótica, ¿eh? Pensad también que se usan muchos en entornos industriales. Riesgos. La seguridad de los dispositivos IoT es una pesadilla realmente. Muchos dispositivos no tienen actualizaciones de seguridad automática ni contraseñas fuertes, los que le convierten en blancos fáciles y muy asequibles para ataques, ¿vale? Incluso no tienen, se diseñaron sin pensar en absoluto la seguridad, en absoluto. Lo veían como que no, nunca va a estar afectado por ataques. Nada más lejos de la realidad porque hay muchos ataques botnets que utilizan este tipo de dispositivos y ya no os cuento la importancia que tiene las cámaras que tienen capacidades IoT, las cámaras de grabación o las cámaras de visualización que hay en comercios y locales que puedan ser accedidas remotamente. Un ejemplo fue el ataque Mireille, que fue en 2016 que os parece hace mucho, pero todavía sigue coleando cómo una red de dispositivos IoT mal protegidos pueden paralizar grandes partes de Internet. ¿Qué se hizo? Pues se convirtió muchos de esos IoTs en equipos zombies y se lanzó a ataque masivos desde el Command and Controls, desde el gestor de esos equipos zombies, que eran miles, incluso cientos de miles o millones de dispositivos atacando a, por ejemplo, un proveedor de servicios ese. Y con eso echas abajo, pues no sé, medio Internet, como pasó con este ataque, mire. Ahora hablaremos de los sistemas industriales, que se llaman también ICS, ¿vale? Sus ventajas, que son confiables, altamente confiables y tienen un control en sectores claves como la energía, el agua y ese tipo de industrias estratégicas. Los ICS el problema es que están desactualizados y no fueron diseñados para estar conectados a Internet. Inicialmente no, los de hoy en día ya sí, pero los antiguos no, que son los que más se usan. Esto los convierte en objetos clave para ataques de tipo ransomware y amenazas avanzadas persistentes, APTs, que se llaman. Además, los protocolos de comunicaciones son difícilmente compatibles con el modelo TCP/IP. Y si lo son, puede añadir una nueva brecha o vulnerabilidad de seguridad a dicha comunicación. No suelen estar basados, sobre todo los antiguos, ya he dicho, en protocolos TCP/IP. Un ejemplo fue el ataque Stuxnet. Bueno, todos habéis hablado, supongo que habréis oído alguna vez hablar de él, fue hace mucho tiempo, pero fue un malware dirigido a instalaciones nucleares iraníes y mostró cómo un sistema industrial puede ser hackeado con consecuencias devastadoras. Y estaba este sistema nuclear iraní no estaba conectado a Internet y aún así fue hackeado, ¿vale? Y muchos de los sistemas, bueno, lo que se pretendía con ese hackeo es afectar a los sistemas industriales de esa planta, ¿vale? Que dieran unos valores erróneos. Con eso les sobraba. Si tú tienes un sistema industrial, por ejemplo, que te da, por decir algo, la temperatura de fusión del acero, porque tu empresa crea elementos de acero, tiene una fundición, y tú puedes cambiar solo un simple dato, no, ya no digo en el propio dispositivo industrial que mide la temperatura, sino en la comunicación la central, porque sus sistemas de comunicación no están securizados. Si tú puedes variar, no sé, 15, 20 grados, 50 grados, 100 grados, lo que te dé la gana, lo que haces es que la fusión del acero no sea, puedes echar abajo el producto, la fusión del acero no sea la adecuada. O, peor aún, si a veces está bien, a veces está mal, a veces está por encima, a veces está por debajo, creas una inseguridad que no saben detectar de dónde viene el problema, porque si siempre da una lectura errónea estos dispositivos, es fácil detectar que es el dispositivo.
Pero si a veces la da bien y teóricamente a veces no la da bien, entonces es más difícil todavía detectar de dónde viene el problema. Si son los elementos para la creación del propio acero, si es la caldera, no sé. Es un ejemplo, pero trasladarlo a cualquier otro ámbito. Los sistemas de armas. Quizás en esto, pues todavía sepáis todavía menos. Las ventajas de los sistemas de armas, y cuando digo sistemas de armas me refiero a la parte CIS, ¿vale? De Communication Information System o IT de tecnologías de la información. La parte de los sistemas de armas hoy en día, todas tienen una parte de tecnología. Hace mucho tiempo no hacía falta, hoy en día es impensable que no la tengan. Las ventajas de los sistemas de armas son que son requeridos por las naciones y sí o sí los necesitan y que suelen llevar tecnología COTS, ¿vale? COTS significa Commercial of the Set, que es decir, productos de CIS tradicional, como he comentado anteriormente. COTS significa que me compro un ordenador a un proveedor, pero es el típico ordenador o el típico servidor que puedo encontrar yo como comprador privado o otra empresa puede encontrar el mismo. O uso el sistema operativo Windows, o uso el sistema operativo Red Hat, es decir, algo, ¿vale? Eso es COTS. Pero ojo, también lleva no cost, no costs, ¿vale? Es decir, software hecho especialmente para el sistema de armas. No lo puedes encontrar, no lo puedes comprar. No, solo se le hace al cliente para ese sistema de armas. Solo hace una empresa eh, predeterminada. O un hardware especializado o muy especializado que incluso aunque se pudiera comprar es difícil de adquirir. Hay hardware, para que lo sepáis, que no se lo venden a particulares ni a empresas, ¿vale? Solo se lo venden a ciertas organizaciones que tienen que tener una habilitación y un permiso para poder comprar ese hardware. Normalmente es de seguridad, ¿vale? Esas certificaciones, esas empresas certificadas y autorizadas para comprarlo sí pueden adquirirlo, el resto no. Y a veces es muy limitado. Bueno, todo eso es no COTS, ¿vale? Esa es una de las ventajas de usar COTS, pero la desventaja que también usa no COTS. Estos proyectos son, los de sistemas de armas, tienen una focalización muy grande en la seguridad y en los requerimientos del cliente final con presupuestos muy generosos. Eso es importante, ¿vale? Y normalmente inicialmente tienen presupuestos generosos y no se escatima en contratar personal. ¿Vale? Los riesgos de estos sistemas de armas, la interconexión de sistemas de armas con redes externas aumenta el riesgo de que puedan ser hackeados o manipulados. Es un riesgo enorme y depende del sistema de armas, a veces no se conecta o se conecta a través de AirGap o, bueno, ya sabéis que ya lo dije en otro podcast, que para mí todo al final está conectado a través de AirGap como mínimo, o se conecta a través de pasarelas o proxies o incluso em, eh, aplicaciones que sirven de filtro entre diferentes redes, ¿vale? Eh, en inglés se llaman cross domain guard o incluso dispositivos, bueno, igual habéis oído dispositivos diodo, algo parecido, ¿no? Pero son bastante más avanzados. Esta interconexión se puede realizar a través de estos sistemas o a través de AirGap o lo que sea, pero es necesaria porque si no, un sistema de armas que no puede ser controlado y gestionado de manera remota tendría que estar siempre al lado de él. Entonces, ¿para qué quiere tanta tecnología, no? No tendría sentido. Se perdería flexibilidad de uso y inmediatez. Las vulnerabilidades en estos sistemas, en los sistemas de armas, pueden ser un peligro de seguridad nacional y de hecho lo normal es que lo sean, aunque eh, puedan o lleven un diseño de seguridad muy elevado inicialmente. ¿Vale? Existe una cosa además a considerar, un riesgo a considerar. Aunque los presupuestos iniciales y los plazos parezcan ilimitados cuando se empieza con un programa o un proyecto de este tipo, por mi experiencia os digo que tanto el presupuesto como los plazos de entrega siempre se quedan cortos. Y precisamente en esos momentos donde el programa o proyecto necesita más de los dos es cuando se ha quedado corto tanto de tiempo o de presupuesto. Un caso hipotético sería un hackeo, un sistema de antiaéreo o de ataque de misiles o de drones, no es tan complicado hoy en día con tantos drones hay. No sé si eh,
Los países están dando cuenta que los drones están muy bien, pero también hay que securizar sus comunicaciones y su gestión, y su mando y control, y a veces no lo está. Finalmente, un tema en el que pensar sobre los sistemas de armas o weapon system es de que son sistemas aislados y que no necesitan conectarse a la red. Nunca es cierto, como ya lo he dicho. Bien, se necesitan conexiones controladas, ¿vale? O a través de diodos o cross domain guard que hemos nombrado antes o air gap, ¿vale? Pero que lo que sí o sí necesitan, y ya lo comenté en otro capítulo, es actualizaciones, modificaciones, acciones de mantenimiento y soporte. Por lo tanto, siempre habrá un riesgo inherente en este tipo de sistemas y son muy, muy críticos. Y por último, el último bloque es sobre la crisis energética. Hablamos mucho de ciberseguridad, pero ¿qué pasa con la energía? Los centros de datos, la infraestructura de nube y los dispositivos IoT requieren una cantidad masiva de energía eléctrica y con la creciente demanda, las diferencias en el suministro de electricidad podrían ser otro factor que pongan en peligro nuestra seguridad digital. Los puntos claves para mí en este bloque son el consumo de energía en los centros de datos. Las grandes granjas de servidores en la nube o los centros de proceso de datos y las infraestructuras IT de empresas, de grandes empresas están alcanzando niveles de consumos energéticos muy críticos. Y muchos países ya se enfrentan a problemas de energía. Y esto podría poner en peligro el funcionamiento de servidores y aplicaciones. Pero es que además esta energía tiene que ser estable, porque si no, no es válida para sistemas tecnológicos. Y muchos recordamos que en España recientemente hubo casi 24 horas sin energía. Y todo fue debido a la falta de energía estable. La estabilidad es la clave aquí. La falta de organización y coordinación de unos gestores, en mi opinión, ineptos y superponer agenda o ideas políticas por encima de los datos técnicos. ¿Vale? Yo soy un ferviente defensor de la tecnología y de las decisiones técnicas. Y odio las decisiones que no son no técnicas. Hay decisiones de empresa que pueden estar por encima de las decisiones técnicas, pero al final no deja de ser una decisión técnica. No, no me malinterpretéis, una decisión técnica no tiene que ver solo con cosas relacionadas con datos, ordenadores y tecnología. Una decisión técnica puede ser una decisión que toma el jefe de una empresa a la hora de salvar su empresa o su producto y dice, no, voy a arriesgar la ciberseguridad un poquito, asumo el riesgo porque mi producto tiene que ser mis clientes tienen que hacer más fácilmente el producto. Eso es una decisión técnica, está basada en datos, ¿vale? Está basada en hechos, está basada en KPIs, está basada en indicadores que se lo muestran así. Pero lo que no es una decisión técnica son las ideas políticas o las ideas que nos meten cualquier tipo de charlatán de feria, que no dejan de ser más que eso, o esa eh, patulea de gestores ineptos que andan por ahí, que les da igual lo que los técnicos les aconsejan o les recomiendan. Bueno, pues yo estoy en contra de eso y se me ha notado bastante, así que lo siento haber montado este pequeño speech, pero la energía eléctrica es uno de esos factores que es crítico a nivel no nacional, sino internacional y que debe de estar dirigida y gestionada solo desde el estricto punto de vista técnico, decisiones técnicas, y que metan sus zarpas allí gente que no sabe o no quiere escuchar, porque a veces sí que lo reciben esa información, a los que saben de esto, pues no deja de que más que indignarme. Bueno, seguimos adelante después de este pequeño calentamiento de neuronas. El impacto en la ciberseguridad de la crisis energética, ¿no? Si hay cortes de energías o fallas de la infraestructura eléctrica, los sistemas de seguridad como firewall, detección de intrusos, etcétera, pueden quedar deshabilitados, creando vacíos de seguridad. Ojo con esto, ¿vale? Tenéis que tener vuestros sistemas de energía alternativa, ¿vale? Que pueden ser, lo que son generadores de corriente eléctrica
o baterías que les den esa corriente durante un tiempo, pero suele ser muy corto, muy limitado, media hora aproximadamente, pero generadores eléctricos sí que suele ser una alternativa un poco más fiable que puede durar incluso 48, 72 horas. ¿Vale? Eso tenéis que pensar dónde aplicar esa energía, qué sistemas son críticos, y ahí sí que es una decisión técnica también del jefe de IT o del jefe de información, el que decir esto es lo crítico y esto es lo que hay que mantener. Pero no dejéis de recomendarle cuidado, estos son los sistemas críticos, pero tengan cuidado que hay que tener en cuenta también la seguridad, ¿vale? Los firewalls y todo eso que hemos comentado. Eh, los ataques DDoS pueden aprovecharse de esta situación y sobrecargar sistemas y hacerlos caer. Cuidado con eso también, ¿eh? Tenerlo en cuenta. La demanda versus la oferta de energía eléctrica en Haití, pues el crecimiento de la demanda de la energía y la escasez de recursos renovables es una amenaza latente. Si la energía es suficiente, el funcionamiento de grandes sistemas Haití se vuelve inviable, eso lo tenéis que tener claro. Y proyectos como la transición de la energía solar o la eólica, que está muy bien, no criticaba eso, se vuelven caóticos cuando no hay control y gestión adecuados. Se ha convertido más en un problema cuando falta esa gestión y control adecuado que en una solución. Inicialmente parecía una solución, pero sin gestión y control adecuado es un problema. Por el otro lado, algo más estables parecen las mini centrales nucleares y las nuevas tecnologías de refrigeración que podrían ayudar a reducir el impacto, pero que el desafío sigue siendo grande. ¿Vale? La ciberseguridad y los sistemas dependen de manera crítica de la energía eléctrica suministrada de manera estable. Sin la seguridad de esa energía, de ese flujo constante de energía, los sistemas y la ciberseguridad asociada podrían verse más afectados que ante cualquier otro tipo de ataque, curiosamente. Por todo ello, los ataques de infraestructuras críticas como las eléctricas se han convertido en un objetivo muy jugoso para otras naciones y actores. Y ya hemos llegado hasta al final del capítulo. Como hemos visto hoy, los retos de la ciberseguridad son más complejos que nunca, desde considerando que tenemos infraestructuras híbridas y hasta sistemas industriales o la crisis energética. ¿Qué podemos hacer contra todo ello? Pues mantenernos informados, invertir en una infraestructura segura y sobre todo en energías que aseguren el futuro de tus sistemas, energías estables, ¿vale? Aunque sean provenientes de sistemas ecológicos o renovables, tengan una buena gestión, que es a lo que se está atendiendo ahora. Gracias por escucharnos otro día más y solo espero que hayáis aprendido nuevos conceptos útiles para vosotros y que hayáis disfrutado en este capítulo. Si queréis o tenéis cualquier duda o queréis proponer algún tema, lo podéis hacer a través de las webs que encontraréis tanto en la descripción del podcast como en los capítulos. Y no olviden nunca supervitaminarse, mineralizarse y mantener vuestros sistemas seguros. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.